Bien, ahora sí, ahora que ya se comenzó a grabar, vamos a comenzar. Si les parece, hacemos un breve repaso porque esta actividad es la tercera actividad de una primera que el título fue Veganismo y Confusión, luego hubo otra que yo llamaba Antiespecismo Político y esta tercera que es Programa de Transición. Quienes hayan participado o lo hayan visto después al video, ahí vieron que lo que estuvimos haciendo era un análisis bastante profundo, ¿no? Así al voleo, al azar, de cómo ciertos marcos teóricos y personas se encargan constantemente de direccionar una versión del veganismo, la cual consideramos que es hegemónica, de tintes blancas supremacistas, bueno, en las redes sociales. Entonces tomamos algunos posteos de algunas personas, porque acá no importa el nombre de la persona, porque no es estar en contra de una persona, sino lo que representa, como en posteos, en generación de contenido, se está dando una versión del veganismo y ayuda a esta idea de despolitizar la causa animal y además de entreverar, mezclar contenidos, o algunos son completamente maliciosos, caracterizaciones, justificaciones de un privilegio, ¿no? Entonces, veganismo y confusión tuvimos analizando eso. Si no lo vieron, les invito a verlo en nuestro canal de YouTube, está ahí subido. Y no hablamos casi todo, falta más todavía por desmantelar esos dispositivos. Luego, en Antiespecismo Político, estuvimos presentando las diferencias entre el veganismo hegemónico, abolicionista, en general asociado a una idea liberal o jurista, y el antiespecismo político, que es completamente histórico, crítico, profundo, y lo que busca es desmontar todo ese andamiaje para de verdad indicar cómo funciona el sistema, y si queremos terminar con el especismo, cómo deberíamos empezar a entender la lucha antiespecista, ¿no? O por lo menos de esta mirada, porque lo que se considera hoy en día como clásico está basado en esta idea de ver al veganismo como un dogma y por sobre todo hacer hincapié en la cuestión individual de las personas, en un cambio de consumo y no en un sistema, que el especismo a la vez tiene una definición como breve, ¿sí? La que consideramos como primera, que habla sobre una discriminación, pero una extendida nos da la mirada más profunda y tenemos una amplitud porque es un sistema de producción, todo un sistema de dominación y, y bueno, no solamente una idea mental de que el especismo es un prejuicio, ¿no? Entonces, eso un poquito, también lo pueden ver. Y entonces, en este tercero, la invitación ya era debatir y poner en palabras un poco un análisis histórico y también ya una plataforma, que a la vez esta plataforma con estas demandas, con este programa, debería adecuarse también a diferentes realidades, países, movimientos que lo tomen. Pero lo consideramos importante porque hoy en día no hay plataformas o programas, por lo menos de transición. Esto ya la palabra dice bastante, ¿no? Que no es definitiva. Y, y es vital también, ¿no? Porque primero, por un lado, hay una completa despolitización de la causa animal, hay un prejuicio, después están otros movimientos sociales que no se acercan a esta causa porque justamente la ven como sectaria. Dentro del movimiento un montón de personas no tienen herramientas y, y repiten a veces montones de clichés. O sea, es, en fin, es una ensalada de cuestiones y no se analiza ni de lo más básico para poder tener un movimiento o por lo menos tener una dirección para un cambio más profundo que tiene que ver con la lucha por la liberación animal. Saliendo de este primer punto, ¿no? Que cae la mayoría en la separación de personas y animales, ¿no? Algunos definen como animales no humanos y animales humanos. En mi caso yo prefiero decir los demás animales para referirnos a los animales y no caer en esta dicotomía, este dualismo de, bueno, estos animales y aquellos animales,
porque creo que es uno de los primeros, el origen de los primeros problemas conceptualmente, ¿no? Entonces se cae y se dice esto, bueno, de que por qué defienden a uno y no a otros, o por qué deberíamos de defender otra lucha social si esas personas no hablan de veganismo, ¿no? Como dejándolos por fuera de que también podríamos ser todos animales, todas animales, y habría que defender a unos y a otros no, ¿no? También hay una cuestión clasista. Entonces, el programa de transición por lo menos quiere intentar eso. Yo estoy tomando como referencia un programa de transición, pero les invito a generar más puntos, seguramente nos van a faltar mucho más. El repaso histórico es como un repaso sobre los incipientes movimientos que hay, partidarios y no partidarios, y partidos políticos, proyectos, ¿no? Porque también hay una cuestión a veces cuando se dice la causa animal, ¿no? Y enseguida muchas personas dicen, bueno, no, pero no es partidario. Pero eso también es un poco ingenuo porque hay ya partidos políticos que están trabajando por la causa animal. Que ahora vamos a ver cuál es su performance, cuál es su dirección. Luego, acerca del programa, que están todos los puntos. Y luego, bueno, una crítica a la estrategia y táctica del activismo clásico. Ahora le vamos a pedir a Gastón que salga y vuelva a conectar eso, porque puede ser su conectividad, pero si ustedes me están escuchando bien, no hay ningún problema. Ahora sí, chicos, perdón. Ahí estoy. No sé qué pasa con la compu, que es como que, claro, capaz que no veo. Recién me acabo de dar cuenta de eso. Que no veo nada yo de lo que pasa con el modo presentador, pero ahí estamos. Dale, dale, no pasa nada. Tendrías que pasar a la primera que dice programa de transición, y hay 3 puntitos y yo te voy a indicar. Ahí está. Es lo que le estaba comentando recién acá a las compañeras. Perfecto. Y entonces avanzamos a la próxima. Bien. Si lo están pudiendo ver, para no tratar de aburrirles y ser lo más concreto, ¿no? En primer lugar, sobre un programa tenemos la cuestión ideacional, una cuestión estratégica y una organizativa. ¿Qué pasa esto? Que ahora también lo vamos a ver. Muchas veces ONGs o movimientos veganos parece que solamente hacen propaganda, o No, no sea, sale. para, eh, para cambiar algo y muy poco de organización, ¿se entiende? Es más, muchas personas se han sumado a campañas o se han sumado a un grupo y lo que se hace es difundir, ¿no? Y muchas veces no se discute o se piensa cómo se organizan, que es fundamental. Entonces, primero tenemos la parte ideacional, que tiene que ver con el marco teórico, la estrategia y la organización. Y bueno, yo tomé un poquito de lo que era el programa para leerles también, porque me parecía importante, que en esto, ¿no? En lo de las ideas. En primer lugar, en las luchas de clases concretas, un programa puede servir para consolidar el objetivo objetivamente necesario de la praxis política entre los trabajadores asalariados y los activistas políticos. La liberación revolucionaria de la explotación capitalista y el dominio burgués, ¿no? Esto es como tomado como una idea bien grande de una teoría, pero lo tenemos que trasladar al movimiento por la liberación animal. En segundo lugar, dicho programa puede mediar entre las luchas por la reforma y la revolución, es decir, reconocer la primera como un instrumento en sí mismo insuficiente en la lucha por la segunda, sin renunciar, sin embargo, a las luchas por las reformas. Este es un punto a veces medio también como que está en un gris, porque seguramente lo sabe, ¿no? Hay grupos que dicen tenemos que buscar la liberación total y otros dicen no, hay que ir gradualmente y no queda claro si ese gradualmente son reformas o no, y que tiene que ver un cambio profundo con reformas, cómo entraría eso. También creo que hay como una ensalada y a veces no queda claro cuándo reforma sí, cuándo reforma no, y cuándo se está cambiando todo, y eso tiene que ver. Y en tercer y último lugar, un programa puede liderar el camino hacia un proceso organizativo revolucionario integral que trascienda por igual los estrechos límites tanto de la política y de movimientos subculturales individuales. Que esto también es muy importante. Si no tenemos dimensionado cómo se va a organizar, eso no va a suceder por azar, ¿no?
parece como una obviedad, pero no podemos esperar que haya cambios profundos si no hay una organización. Y cómo esté organizado tiene que ver mucho, en muchas cosas. ¿Sí? Esto lo vamos a abordar después. Pasemos a la próxima plaquita. Que es un repaso de los partidos actuales animalistas. Por ahí los conocen o no. Yo les traje acá sus nombres y sus páginas para que después puedan ingresar también y vean su programa, sus listas de reclamos, si están de acuerdo o no. Pero sí me parecía importante, por lo menos en esta actividad, traerlos porque se habla muy poco y cuando se habla a veces por una cuestión sesgada o ya es una campaña en sí, bueno, lo hizo tal persona, pero no se está dedicándose. Podemos estar en contra o no, seguramente, pero sí me parece importante tenerlo en un marco y bueno, miren, esto existe, no es que no existe. Y de algunos países también. Uno de los conocidos está hace un tiempo, que es en España, es PACMA, Partido Animalista con el Medio Ambiente. En Portugal está PSOAS Animais, Natureza, PAM. Después tenemos el Partido Animalista Italiano y el Movimiento Animalista, también italiano. Uno de los más nuevos, si quieren, es el V-Partei, porque la V está abreviado Veganen, que es vegano, y Partei es partido. Partido por el Cambio, Vegetarianos y Veganos, de Alemania. Uno también reciente, que es el Partido Verde Animalista, que por ahí conocen, ahí participa nuestra amiga, ay, se me está perdiendo el nombre ahora. Rita Rodríguez. Ese te iba a decir el Instagram, fíjense, Rita. Otro un poquito más lejos, que es el Party for Animals de Holanda. Y después tenemos uno que también es de Alemania, no tan conocido, pero es Human Environmental Animal Protection Party, todo eso, que bueno, un partido de protección animal y ambiental. Seguimos. Bien, eso lo dejamos por ahí ahora, después vamos a retomar lo de los partidos. En el programa Transición para la Liberación Animal, táctica, estrategia antiespecista anticapitalista, me parece importante también esto, porque si queremos entender un cambio profundo hacia la liberación animal, tenemos que hablar también de anticapitalismo. También sé que muchas veces se dicen cosas sin sustento, se piensa que ser anticapitalista es una cosa, que no tendría que tener teléfono, como una suerte de primitivismo, etcétera, etcétera. Pero se lo resumo en un ejemplo, acá lo que se está tratando por lo menos es cambiar un modelo que deje de ser capitalista, porque el capitalismo lo que es generar ganancias y destruir la naturaleza para obtener ganancias, y no puede haber un consumo responsable mientras siga ese modelo. Entonces a veces se le cuestiona el consumo a alguien, porque seguimos consumiendo, nosotros y nosotras necesitamos mañana ir a comprar vegetales o comprar lo que sea, y el sistema de intercambio es el capitalista hoy en día. Entonces ahí hablamos de otra cosa. Pero bueno, el primer punto en, en este programa, en esta estrategia, sería la expropiación, nacionalización y conversión de las industrias animales a una producción vegetal, es decir, democráticamente planificada, sostenible, orgánica y vegana, controladas por sus productores. Este proceso comenzará con la industria cárnica, la rama más rentable y a nivel político-cultural la más arraigada de la explotación animal, así como en el cierre de instituciones privadas de explotación animal que no puedan reutilizarse. Es bien claro, ¿no? En este sentido. Y voy a retomar un poquito con lo de los partidos. Hoy en día, el reclamo por la liberación animal no está en su mayoría las personas aunadas a un partido político. Hay grupos autonomistas o no, o ONGs con diferentes organizaciones, algunas serán de tinte más, como decíamos recién, reformistas y otras abolicionistas, otras solamente se juntarán por campañas, pero son por fuera, ¿no? Como independientes
del Estado. ¿Está bien? Entonces, eso también lleva a otro debate que por ahí hay personas que ni se lo pusieron a pensar, pero sí en su idea de liberación animal, humana, de la tierra, dicen, bueno, no, yo quiero un mundo donde... Ta, ta, ta. Pero están pensadas por afuera, no por como una estructura que va a cambiar el sistema. Y el sistema, creo que acá la mayoría vivimos en un país y los países tienen Estado hoy en día. Entonces, el camino de no Estado sería un camino autonomista, anarquista, etcétera, anarcocomunista, y no sería como este programa, sería otro, porque no estarían por tomar el Estado, querían un mundo sin Estado, ¿no? Entonces, esta charla no está en ese debate hoy porque eso sería ya otro programa, porque sería otra visión política de la causa de la liberación animal. ¿Se entiende? Estas son para las personas, movimientos políticos que entienden cómo funciona el sistema, cómo funciona el Estado y qué herramientas se están utilizando. Incluso no vamos a hablar del marco jurídico, ¿no? Eso también es otra cosa, porque en la jurisprudencia en general de tinte liberal buscan a través de leyes considerar a los animales personas, que sean ciudadanos y en esas ciudades poder vivir animales no humanos y animales, ¿no? Ese sería como un marco liberal. Acá estamos hablando como un movimiento, o sea, las personas que habitamos esos movimientos queremos transformar el sistema por un sistema justo, revolucionario, anticapitalista, antiespecista, donde los animales no necesiten tener leyes para ser considerados personas. Entonces, porque lo que se busca es mucho más profundo, porque las leyes representan la hegemonía de la justicia para el sistema, pero para el sistema capitalista. Entonces, solamente querer cambiar el sistema judicial significaría como, desde la visión más profunda, como una reforma. Es como, bueno, cambiamos los jueces, a ver si los jueces nos aprueban las leyes que respetan los animales. Pero la pregunta es, ¿por qué no mejor tomar todo el sistema? ¿No? En vez de que querer cambiar solamente el poder judicial. Entonces, cada punto vamos a ver que es visto desde esa mirada. Y ahí les invito a estar de acuerdo o no. Eso es otra cuestión. Puede ser que alguna la salteemos, pero vamos a tratar de leer los puntos, ¿no? Y si voy muy rápido, lo puedo decir más despacio. En esta segunda demanda sería la abolición inmediata de todas las condiciones laborales, informales y precarias, sin contratos temporales, sin trabajos por contrato, etc. El fin inmediato de la sobreexplotación de los trabajadores migrantes y las mujeres en la industria cárnica. Salarios iguales, basados en las necesidades por el mismo trabajo, cancelación de las políticas migratorias adaptadas a los intereses del sector privado, seguridad de residencia y de vida para los migrantes, persecución rigurosa de toda forma de violencia y discriminación, así como una reducción significativa de las jornadas laborales, con salario completo, y bueno, toda una cuestión que tiene que ver ahí con la cuestión laboral también. Avancemos a la próxima. ¿Se está viendo bien ahí? Bien, perfecto. 3. La prohibición de toda entrada y exportación comercial de animales, como para mataderos, zoológicos, circos, laboratorios, uso privado, etc. Así como de toda exportación de productos animales, para reducir la dependencia y la explotación de las periferias en el sistema capitalista global. 4. Reconocimiento y ejercicio del derecho a la vida y a la integridad física y psicológica de los animales. Punto muy importante. Ahí me extiendo un poquito porque la mayoría de los animales que están habitando en las ciudades están viviendo en cautiverio o semi-cautiverio y solamente se están refugiando en los espacios que son conseguidos por las personas que se organizan en santuarios, ¿verdad? O lugares similares que recrean un ecosistema similar para que puedan sobrevivir. Visto desde la mirada animal, esa sería una parte, porque tendrían un techo, alimento, pero acá también se está incluyendo esto, ¿no? Que esté su integridad física, pero la psicológica de los animales. Porque está comprobado que tanto tiempo en cautiverio, eso les afecta y también se generan otro tipo de enfermedades,
como la zoocosis. Entonces, eso no está muy estudiado, hay alguna rama de la etología que lo estudió, y el miedo a veces de trasladar a animales, elefantes, primates, vieron animales que son longevos y están mucho tiempo, no saben cómo pueden resistir o qué les puede pasar en el traslado también. De verdad, eso es una pena muy fuerte, pero sí, tanto tiempo estar en una jaula genera traumas muy fuertes. 5. Representación política de los intereses y necesidades de los animales en los procesos democráticos de toma de decisiones a través de representantes humanos que deben actuar con base en los hallazgos científicos más recientes. Las personas y las organizaciones de derechos animales tienen derecho a representar a los animales ante los tribunales y a demandarlos en su nombre, ¿no? Este es como un punto intermedio, si se quiere, con la sociedad de hoy en día, ¿no? La representación, que es un poco lo que hace abogados y abogadas animalistas. 6. Creación de un fondo de compensación y financiero a partir de las ganancias de los capitalistas animales para, y ahí vamos, establecimiento de amplios espacios protegidos a modo de santuarios para animales liberados de la explotación y la opresión, con previsión garantizada de alimentos, medicamentos y atención de emergencia hacia su muerte natural, comenzando por los espacios de antiguos negocios de animales. Es una idea genial también, ¿no? Recuperar ese espacio que fue utilizado para la explotación y transformarlo completamente. Avancemos con la próxima. 6.2. El desarrollo de lugares de trabajo alternativos y programas de reeducación para trabajadores anteriormente empleados en la industria animal. Un punto que a veces no sé si es tabú para algunos movimientos o no lo charlan, cuando lo charlan hay ciertos debates de qué pasa con las personas que trabajan en los mataderos, ¿no? Muchas dicen son cómplices o están así, quedaron mal psicológicamente, pero bueno, es por ese trabajo, ellos deciden ese trabajo y en qué punto ellos decidieron trabajar ahí y cuando no, ¿no? Hay una cuestión que no está debatida y a veces hay como cierta línea de abolicionistas que dicen, bueno, todos los que trabajan en el matadero son cómplices porque son parte del matadero, pero nunca se dice de que tal vez esas personas son el único trabajo que tienen, son mal pagas, muchas son inmigrantes de otro país, entonces en el matadero se ocultan y pueden tener un trabajo y son casi como esclavos, ¿no? Bueno, estos programas de reeducación creo que también vendría a ser como, no la solución, pero a empezar a desmantelar ese sistema tan atroz que son los sistemas de frigoríficos, por sobre todo mataderos. 6.3. El tratamiento de problemas de salud derivados de daños, tanto físicos como psicológicos, causados por el trabajo en la industria ganadera y sus operaciones, como por ejemplo, resistencias a los antibióticos, enfermedades zoonóticas, aguas subterráneas, contaminadas. Importantísimo también. Porque saben, donde a veces hay galpones con miles de aves encerradas que tienen que estar, ¿no?, adentro de la legislación de las ciudades, no sé a cuántos kilómetros, porque contamina, imagínense, ya saben que contamina, y muchas veces están en lugares más de la periferia y no les importa, van pasando por leyes, ¿no? Volviendo al tema de las leyes, el que tiene dinero maneja las leyes y pasa por arriba de todos los derechos animales, de todo tipo. 6.4. La restauración de los ciclos naturales, que se han visto perturbados debido a la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas y los suelos, por ejemplo, y de la biodiversidad tanto en los centros capitalistas como en la periferia global, en correspondencias con los intereses político-económicos de las poblaciones locales. 6.5. El retorno a la vida civil de los activistas por los derechos de los animales y la liberación animal que se encuentran en prisión y la compensación de los condenados. Otro punto que por ahí no está casi en contenido incluso de personas veganas que se dicen abolicionistas. Hay personas que han tomado decisiones, puede estar en contra o a favor, y terminaron en la cárcel, terminaron en prisión, y casi que no son nombradas ni nombradas en ningún lado, básicamente. Casi en ningún lado. Y por una causa que sabemos que es la liberación animal. Y uno de los puntos, supuestamente, que hacen estas personas es no dañar a personas
sino infligir daños que tienen que ver con esas industrias, bueno, la ley cae con todo el peso y terminan mucho tiempo en prisión. ¿Y cuántas personas conocen los nombres de esos activistas que están en prisión? Muy pocas, lamentablemente. ¿Por qué? Porque tenemos esto, la dirección de un veganismo más clásico pensando en señalar individualidades o con programas dietarios y no tratando de rescatar personas de las prisiones, haciendo campañas, porque eso es mala prensa, ¿no? Una forma. 7. Cierre inmediato de instituciones públicas estatales como zoológicos, laboratorios de animales y programas militares con animales, la suspensión de todas las pruebas con animales y programas de investigación públicos o estatales con fines químicos, militares y similares que experimenten con animales. Ahora hace poco se hizo conocido el caso de Vivotecnia, ¿no? Con el documental de Infiltrada en el Búnker, pero bueno, esa es una causa y hay bastante material documentado de lo que son los laboratorios con animales, ni hablar de zoológicos y muy poco de los programas militares que experimentan con animales. Pero sabemos que es parte de todo el complejo industrial animal y esto tiene que ser una demanda importantísima. Avancemos con la próxima plaquita. 8. Terminación de toda financiación, subvenciones, desgravaciones fiscales, publicidad, patrocinios y garantías para las exportaciones, para el capital animal, sus organizaciones políticas y asociaciones. Esto también, creo que en México hubo hasta hace poco, ¿no? Que era una campaña para que saquen, dejen de financiar con impuestos y mostraban también cuánto se ponía para la industria ganadera. Hay pocas de esas que informan. Creo que en Brasil también se hizo un poco, pero no hay mucho de eso, ¿no? Porque se sabe que el Estado financia y tiene subvenciones para la industria ganadera que no son pocas. Y eso tiene que ver mucho en el precio de la venta, que está asociado también a la venta de grano con el precio de la mal llamada carne. Eso también lo van a encontrar, busquen granos. Si aumenta el grano, aumenta lo otro y va mucho de la mano porque es parte del mismo lobby. En general son los mismos dueños. 9. Financiación, subsidios, desgravaciones fiscales. De hecho, el empleo de todas las formas de apoyo estatal y promoción ideológica para 9.1. El establecimiento de una agricultura vegana orgánica administrada democráticamente por los productores directos. El desarrollo de productos veganos, sustitutos y la creación de programas de investigación, información y formación laboral en este sector. 9.2. La creación de reservas naturales silvestres que solo se pueden utilizar con fines de investigación científica y de lo contrario estarán exentas del uso humano para servir a los animales explotados y la revitalización de la naturaleza y sus procesos necesarios para una economía sostenible, biodiversidad, sumideros de carbono, etc. 9.3. La restauración o reutilización de áreas que antes eran utilizadas por la industria ganadera para el cultivo de productos orgánicos, veganos, de otro tipo, según las necesidades socioculturales y la composición del suelo, bajo el control democrático de los trabajadores sobre la tierra y la producción agrícola. Importantísimo esto, porque al ritmo que vamos se está volviendo todo el suelo muerto, está habiendo mucha escasez de agua y reutilizar tiene que ser uno de los puntos del programa importante, ¿no? Y por sobre todo el control de la clase trabajadora sobre eso, ¿no? Las multinacionales. Vamos a la próxima plaquita. 9.4, ¿no? Estamos ahí. No son muchos más, pero ahora lo vamos a seguir charlando todos. La promoción de la investigación académica respetuosa con los animales y la enseñanza en las ciencias naturales, sociales, con el desarrollo y la implementación de alternativas a la experimentación con animales en el desarrollo de medicamentos a la vanguardia. Importante también, ¿no? Ahí también involucramos a todas las instituciones más académicas que muchas veces esquivan este asunto, a veces porque lo plantean como algo marginal o mismas las personas que son teóricos y teóricas, profesores y profesoras en academias y universidades
no las se toman en serio, pero ahí tenemos muchas, y según en cada país, por ejemplo, en nuestro país está Silvina Peseta, que es una investigadora, abogada, y está en el CONICET, que es esta misma institución científica que puede, no sé, aprobar un satélite o como la experimentación en algo, ¿no? Bueno, entonces abogamos por una ciencia digna y con ética por sobre todo con ética animal, que es un poco lo que hace ella, pero imaginen que es una en miles. Necesitamos más científicos y científicas así, que también están en las universidades, no abandonar ese lugar porque son las que después van a trabajar con el Estado en estas experimentaciones, por sobre todo. Vamos al 9.5, la producción agroecológica y vegana y democráticamente administrada de alimentos, así como proyectos e iniciativas relacionados con esta producción en la periferia global con el fin de impulsar la construcción de movimientos progresistas y promover un abastecimiento alimentario autosuficiente, reduciendo al mismo tiempo la dependencia de los centros imperialistas, especialmente en la industria ganadera. Esto de la producción agroecológica es importante también, porque tenemos que ir hacia una soberanía alimentaria con agroecología y hoy en día en la discusión económica lo que prevalece, por más que a veces los gobiernos se pinten de progresistas, es el monocultivo financiado por las multinacionales. Entonces un programa antiespecista con tintes anticapitalistas tiene que estar la agroecología fuerte en lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria y la generación de alimentos vegetales. 9.6. Cultura de respeto a los demás animales. Sí, esto por ahí en el otro programa, en otros hablan, ¿no?, de como cultura vegana, qué sé yo. Yo preferiría hablar de cultura de respeto hacia los demás animales, que creo que es más amplio y se entiende para poder ahí hablar de ética también y poder hablar de los animales desde otro lugar, ¿no? Que es algo que venimos estudiando y leyendo por ahí, de que el animal se presenta como cosificado para su estudio o eh, presentado solamente desde el lugar del sufrimiento, como seres que están condicionados solamente al sufrimiento, pero sabemos que los animales tienen su vida y tienen ya su propia existencia dentro de todos los ecosistemas. Entonces, enseñar la cultura del respeto creo que ayudaría mucho más. Bueno, en instituciones estatales y todo lo como decíamos, ¿no? 9.7. Apoyar los esfuerzos científicos culturales para comprender el mundo vital y la individualidad de los animales, la mejora de la coexistencia entre humanos y animales y la reflexión cultural de las relaciones entre humanos y animales en todas las formas de arte, literatura, música, pintura, arquitectura, video, etc., ¿no? También empezar a trabajar en nuestros aspectos culturales como en las partes estéticas, ¿no? Estuvimos hablando un poco de eso, que hablaba Marta Tafala, de que los animales también nos encantan, nos embellecen, y por eso también los debemos cuidar, no solamente porque son animales que pueden y merecen tener sus intereses en vivir, ¿no? Pasemos a la próxima plaquita. 10, porque el otro, bueno, venía desde arriba, que era el respeto hacia los demás animales. 10, el respaldo a todos los esfuerzos internacionales para abolir la explotación animal, siempre que estos esfuerzos no intensifiquen la superexplotación de los trabajadores ni la naturaleza ni empeoren las condiciones de vida en general. Y esto también toca mucho en nuestros países que están en Sudamérica o en el Caribe, ¿no? Apoyar a las personas que viven en las periferias y que abandonan la explotación animal, así como sistemas de gestión no violentos para las especies, entre comillas, invasoras, que limitan la agricultura orgánica y vegana. 11. Liberación y amnistía general para todos los activistas por los derechos de los animales y la liberación animal encarcelados. Está un poco conectado con lo anterior. Que hayan sido condenados por liberar animales o actividades similares de desobediencia civil. Hay un caso que incluso hay un documental, ¿no?, de unos activistas que solo se paraban afuera en un edificio, eh, visibilizando que ahí se hacía
vivisección, y el FBI generó todo un grupo de estudio e investigación y los encarceló y criminalizó por eso mismo, ¿no? Unos activistas terroristas que pueden hacer temblar el negocio, de, en este caso, de cierto tipo de experimentación con fármacos. Bueno, eso es importante porque si un movimiento crece fuerte y denuncia y hace cambios profundos, sepan lo que la hegemonía de la ley y lo que tiene todos los medios para encarcelarte lo va a tratar de impedir, ¿no? 12. Fin de toda persecución contra el movimiento por los derechos de los animales y la liberación animal, y activistas por los servicios de inteligencia, la policía, el Poder Judicial y la investigación completa y la transparencia públicas de sus fechorías, que es lo que estaba diciendo. Porque hay casos en todo el mundo, en algunos más y en otros menos. Entonces se vuelve a ser activista, de verdad algo muy arriesgado. Y bueno, algunas personas lo sabrán un poco más, otras menos, pero es importante tener esa conciencia de, de esto, ¿no? De cómo se criminaliza al activismo. Avanzamos y paramos un cachito, porque ahora viene la crítica a la estrategia del activismo mainstream. No sé si se entendió un poquito los puntos, igual después podemos ir a uno en particular si quieren o dos. Yo les voy a compartir también este documento. La idea es que también lo puedan leer, porque acá lo fuimos leyendo rápido, ¿no? Como les decía, este programa tiene 12 puntos, puede tener más seguramente, puede tener menos y en algunos estar sintetizados, pero vuelvo a esto. Si tenemos una idea y esas ideas no están organizadas, sea el modelo que nosotros queremos presentar para hacer un cambio total, termina en la nada misma. Háganse esa pregunta. ¿Cuántos grupos o en espacios que han habitado, si han hecho algún tipo de activismo para conseguir, miren lo que digo, no un cambio profundo, beneficio para los más animales, resultó? Muy poco si hacemos un balance en comparación con otras causas, ¿no? Esto me lo decía una activista, que a veces muchas personas que se consideran activistas o quieren ser activistas por los animales, abandonan o dejan, incluso hay personas que dejan de hacer de veganas, porque no ven, abro paréntesis, un logro, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esta idea de que hay que tener un logro o tal cosa, ¿no? Obviamente que nosotros queremos que se cierre un zoológico y esos animales vuelvan a vivir al mejor lugar posible. Pero es porque está presentado de una forma no clara cuál es el propósito. O sea, no hay una táctica y una estrategia clara. Entonces vos entras en un movimiento que en realidad no sabe lo que quiere, porque dice cosas abstractas, muy amplias. Entonces, eso va a terminar en la nada mismo. Porque si yo voy y me planto fuera de un edificio donde hay monitos encerrados, que no sé qué, y solamente voy con el reclamo, por ejemplo, decir veganismo y justicia, y no tengo ninguna forma de interpelar a la sociedad, a las direcciones del lugar, y saber bien por qué ellos están ahí y cómo yo puedo liberarlo, a nadie le interesa, porque queda como para otro lado mi dirección con ese mensaje y no está direccionado a lo que yo quiero ahí. Entonces, eso es cuando hablan en un momento de reformas o cambios. Bueno, ahí no estoy consiguiendo que todos los monos que están encerrados en todos los laboratorios, pero puedo conseguir que esos monos que están encerrados en ese lugar puedan ser liberados, ¿no? Bueno, y eso es un poco porque muchos grupos se manejan así. O sea, no le interpela a la sociedad decir, ellos sienten. Sí, sabemos, pero no les interpela, no les importa, porque hay una cuestión más por encima. ¿Por qué llegaron esos monos? Si llegaron ahí, porque para el sistema es más redituable tener animales que pueden comprar. Obviamente, eso es toda una cosificación, es tener encerrado y nadie les va a reclamar. Ahora está viendo, y ahora estoy diciendo bastante bueno, desde el año 1970, si se quiere, o finales de los 80, que se pudo mostrar lo que sucedía adentro de un laboratorio, ¿verdad? Y que hay cierta parte de la sociedad se indignó. Pero es la minoría, la mayoría no le importa. La mayoría solamente quiere
tener una calidad de vida mejor, pero no sabe que tener esa calidad de vida mejor, o si se enfermó, o recuperarse, a causa del sufrimiento de la explotación de todo lo que consideren cosas. Personas que pueden explotar todo el día, animales que pueden tener encerrados, etc. Bueno, entonces, todo eso es una actividad con conciencia social y política. Y si yo voy y le presento a la sociedad y solamente le quiero hacer interpelar que tienen que ser libres porque ellos sienten, no alcanza, es como muy poco. Y termina siendo abstracto también. Por eso, ahora vamos a la parte de la crítica. Cierta parte del abolicionismo critica, dice, no, no sirven las campañas o esos mensajes, ¿no? Porque lo que importa es que seas vegano. A la sociedad no le importa que sea vegano. ¿Por qué? Porque la sociedad se está ayornando y está haciendo productos veganos para que vos te sientas vegano en un mundo donde vos tengas plata. Y no le importa si no. Entonces vas a ser vegano en un mundo que vos puedas tener dinero y sentirte vegano. Pero si no, no. Entonces se va cambiando todo, ¿vieron? Todo se va despolitizando y no va en profundidad. Porque para que no existan más laboratorios, tenemos que cambiar la ciencia. Porque ¿quiénes son los que investigan? La ciencia. Si la ciencia cambia por una ciencia digna, no van a decir, che, ahora hagamos un laboratorio. No, porque ni nos sirve, no sirve. Sirve esto, ¿no? Por suerte está habiendo cambios, pero son los mínimos. Entonces, cuando hablamos de cambios profundos, tenemos que ver en la profundidad cómo funcionan estas cuestiones y cada organismo. Entonces, los programas, en este caso, lo que busca es transicionar, en algunos podemos llegar, otras más, otros menos, y en algunos puntos podemos hacer más radicales o no, según nuestra estrategia, ¿no? ¿Se entiende? Por eso, podemos tener un programa y invitar a la sociedad a que coman vegetales y seguramente podemos presentarles científicamente menúes, programas, con días, con horas, de dónde puede venir, cómo se puede trasladar para que sea más económico y eso va a ser mucho más eficaz. Tanto que hay mucha gente que habla de la eficacia, bueno, ¿qué sería ser eficaz y de que más personas coman a base de vegetales? Con ese tipo de organización no alcanza con poner un cartel que diga, bueno, alimentación a base de plantas, suena muy lindo, pero ¿cómo le invitas a esa persona que realmente pueda elegir? Si no puede elegir nada, si muchas veces con el salario que tiene, compra lo que le alcanza en el supermercado. Esa es la verdad, la mayoría de las personas que viven en ciudades compran lo que puede, entre comillas, dice que vos elegís, ¿no? Entonces hay muchas cosas que no son tratadas en profundidad y a la hora de presentar un nuevo paradigma, que muchos dicen, bueno, este es un nuevo paradigma en respecto a los animales, ¿cómo lo estamos llevando en estas estrategias? Eso es un poco también el programa, ¿no? Ahora si quieren vamos a algún punto en particular si les interesa. Y ya de la mano esto de la crítica a la estrategia de, del activismo mainstream, miren que está esa frase, no solo por los animales, tienen su esencia dispositivos características legadas del veganismo hegemónico, repitiendo así prácticas nocivas, anhelando constantemente la eficacia y validando o no cuál es la mejor práctica activista. Tal vez se lo han encontrado o no, pero bueno, muchos de estos grupos que practican el veganismo hegemónico dicen que otra práctica no sirve, que solo sirve esa. Así, literal lo dicen, ¿no? Y muchas veces sus fundamentos son puras falacias, no tienen un sustento científico. O el otro día me encontré con un posteo que era en contra del antiespecismo y decía que no se podía utilizar el antiespecismo porque todavía, fíjense lo que decía, no estaba como reglamentada, no había una voz oficial. ¿Qué voz oficial? ¿Quién tiene que aprobar para decir que es antiespecista o no? Es más, seguro que hay varios antiespecismos y bienvenido sea, ¿no? Con ese al final, de llevar el antiespecismo. Fíjense lo que decía, entonces era un anti-antivismo no validando ser antiespecista y lo consideraba un error, ¿no? Entonces era una falacia total, porque el veganismo existe, sabemos lo que es, pero tiene sus límites. Por eso también está el antiespecismo. Entonces es completamente despolitizado y por sobre todo lo que busca es eso, ¿no? Desmotivar y no organizar. Entonces busca no organizar, ¿no? Busca separar, fragmentar, atomizar. Avancemos con la próxima plaquita.
poquito más sobre esta crítica. Esto lo escribí yo, seguramente se puede agregar algo más. La estrategia en general es de propaganda, ¿no? Y hace énfasis en el consumo individual. Un poco este posteo también decía, pero van a encontrar unos cuantos así. Como táctica utiliza el relato basado en el sufrimiento animal y en el pedido de ingresar en un círculo moral más amplio, ¿no? Se nos pide que las personas ingresen en un círculo moral más amplio, basando el activismo en el voluntarismo, apelar a la voluntad, desconociendo por completo el funcionamiento económico, sociocultural de las personas. Vuelvo a esto, se le pide a las personas, no importa si tienen para comer o no, no importa nada, no importa comprender nada, pero se les pide que ingresen a un círculo moral más alto. Y para ingresar a eso tienen que ingresar por su propia voluntad, o sea, cero programa y cero organización. Irían como uno por uno estas personas tratando de convencerlo y apelando a la voluntad de que esa persona se haga vegana. O sea, si esa persona le dice que no, bueno, listo, se terminó su argumento y no se podrían hacer. Y las personas dirían, bueno, ya está. Ese sería todo su tipo de, de táctica, que la verdad es muy pobre, porque cuántos posteos hay mostrando incluso desde adentro del matadero, o mostrando, un montón, apelando a eso, ¿no? Por sobre todo. Pero es propaganda, es difusión. Y nada más. Y en mayúsculas yo he escrito, el reformista no persigue un cambio total. Por lo que veníamos hablando, ¿cómo suceden los cambios totales? Cambiándolo todo. Muchas veces el activismo vegano clásico y abolicionista, sin conciencia de clase, dirigido por hombres blancos cis, apelan a recursos machistas, racistas, ahora anti-woke, y buscan distanciarse de cualquier alusión de un veganismo interseccional, ¿no? Que es la palabra endiablada acá. Cuando ya dicen eso, viene la Santa Inquisición abolicionista. Ya que sería el mal o un cáncer, incluso hay algunos que dicen que es un cáncer para el veganismo, saca de foco y jerarquiza la causa animal por sobre la animal, ¿no? Esto lo habrán escuchado muchas veces. No sé cómo llegan a esa definición, pero dicen todo el tiempo de que se saca de foco y eso. Además de señalar a cualquiera que ya es bienestarista y muchas veces no sabe ni lo que es el bienestarismo o el golfarismo, porque confunde esta idea del bienestar animal con el bienestarismo, incluso dentro de las instituciones del Estado que tienen que ver con el cuidado de los animales, eso sí, animales que se venden, existe el bienestarismo y no tiene nada que ver esa ley de bienestar animal con la que se considera bienestarismo, es otra cosa. De esta forma, ampliando más el dualismo, negando que la liberación animal sin liberación humana no es posible, ¿no? Ese tipo de reformas sesgadas, estructuradas por sobre todo estas personas, hace esto. Decir, esto es lo que está bien, todo lo que nosotros decimos es una genialidad y cualquiera que se salga de ese libreto va a ser considerado bienestarista y que vos tenés el interés de defender no sabemos a quién, porque pone muchas veces datos que no se pueden comprobar, por ejemplo, diciendo estas personas que son veganas y quieren hablar de la lucha antirracista de nuestro lado, no consiguen que esas personas se hagan veganas porque no entienden que la lucha antirracista y la lucha antiespecista van por diferentes lados, porque no estamos acumulando acá causas, sino haciendo alianzas, y en todo caso, esa estrategia de acusar a una persona que es activista antirracista y decirle que es un abusador es malísima, porque esa persona no va a decir, ah, bueno, qué genialidad el movimiento vegano, me voy a hacer vegano. Cero momento de crítica y reflexión. Sepan lo que sucede, muy pocas personas tienen esta amplitud y decir, ah, bueno, puede ser que no sea la mejor estrategia ser abolicionista de esta forma, o lo blanco o lo negro. Ahora si pasamos a la próxima, es un poco lo que venimos charlando del antiespecismo político, como para ir cerrando la idea, que es lo que ya yo vengo compartiendo, pero bueno, amerita una vez más, que es crítica de la dominación como una relación en la que los sujetos involucrados se definen en términos de oposición excluyente y jerárquica, yo, otro.
El dominio es entonces la praxis material, no solo la idea, la comisión, etcétera, en la que se crean jerarquías que hacen que uno de los polos de la relación quede subordinado al otro. Dentro de esta lógica, que es una lógica de descalificación del otro a partir de la apropiación de su trabajo productivo, hay de todo. Psicología, relaciones de clase, relaciones de género, conflictos religiosos, guerra de conquista, etcétera. El animal funciona como soporte simbólico y material esencial para dicha lógica, porque es a partir de la represión de su propia animalidad que la civilización humana construye su propia máquina destructora y productiva. Pensar en términos de procesos reales, es decir, sociales, ya que los individuos siempre actúan dentro de la sociedad en función de sistemas de valores y prácticas consolidadas a nivel colectivo, si se desea no solo cambiar, sino también comprender lo que está sucediendo. Leí la última parte. Volviendo con lo que venía diciendo, no podemos pretender que las personas individualmente hagan cambios profundos y que toda la liberación animal venga de personas individualmente, porque somos individuos que no vivimos aislados en la sociedad y vivimos en procesos reales que interpelan a la sociedad. Entonces, la estrategia de solo apelar que personas individualmente cambien es un camino que da errado. Entonces ahí aparece como una idea incluso muy ingenua. Dice, no, pero el cambio empieza en vos, pero amigo, si vos no tomas agua, el vecino no va a tomar agua por vos. ¿Qué me está diciendo? O sea, confunden ideas que tienen que ver, incluso hasta biológicas o ideas que tienen que ver de cotidianidad con una idea política del sujeto político, ¿entendés? Obviamente que la suma de esas individualidades hace que se genere un movimiento, pero ese movimiento necesita organización. No es que esas personas juntas se encuentran, parece que todas felices están yendo a comprar al Coppel y dicen, ah, qué bueno, esta vida de vegana que tengo, ¿no? Bien, hasta ahí con la placa. Si querés, Gastón, saca la plaquita. Bueno, buenísimo. No sé quiénes están, quiénes se fueron. Y, como les decía, hicimos primero los 3 puntos de por qué programa, un breve repaso de los partidos, por qué sí o por qué no, cómo está todo, los puntos del programa y esto que está recién compartiéndoles, ¿no? La crítica al activismo mainstream y su estrategia y un poquito más sobre antiespecismo político. Si quieren anotarse o levantar la mano para conversar un poquito sobre esto, bienvenido sea, nos vamos organizando. Seguramente habré dejado algunas cosas afuera, o tal vez algo habría que repasarlo, seguro que sí. Así que me gustaría escucharles. A ver. Bueno, levantó la mano Gastón, ¿quién más? Así hacemos varias. Sofía, no sé quién más. Bueno, empecemos con usted y ahora vamos viendo. Dale, Gastón. Bueno, nada, primero gracias Nahue, la verdad que estuvo re buena la charla. Nada, decir algo cortito que siempre creo que me pasa lo mismo, como de verlo así, o sea que está bueno, como que se baja a tierra, lo veo también como súper amplio, o sea, como que son tantas las cosas que hay que cambiar o que habría que cambiar, que bueno, eso, creo que está buenísimo tener una estrategia, idea, organización, como dijiste, y al mismo tiempo medio que me abruma eh, todo el cambio que significa, o sea, realmente, y cómo de un lado lo vemos de una forma
y decimos, sí, es por acá, y del otro lado lo ven de la otra forma y lo ven tal cual, porque pasa que yo a veces hablo o tengo algún debate con los abolicionistas y bueno, eso, es cierto que esto de que es la única causa que tienen los animales y eso, y por ahí medio que entran, pero generalmente desconocen todas estas otras cuestiones que hablamos acá. O sea, generalmente gente que tiene una visión un poco más amplia o que tiene una amplitud mayor en el abordaje de las opresiones, por así decirlo, eh, no la veo ahí. No las veo como abolicionistas diciéndote hacete vegano o sos un explotador. Eh, pero bueno, eso. Nada, cortito y gracias, Nahue, la verdad, zarpado laburo. Dale, gracias Gastón. Claro, por ejemplo, vos vivís en un pueblo que se conocen los 25, una campaña de lo que sea en contra de la explotación animal, no se podría aplicar de la misma forma que en una gran urbe, ¿no? Por poner un ejemplo de difusión. De ahí tenés todo para debatir. Sofía, Hola, buenos días. Nahuel, me gustaría, al principio de la charla tú mencionaste el término liberación total y me he dado cuenta en algunos comentarios que hacen algunos compañeros o compañeras que no se entiende lo que es el término liberación total. Entonces sí me gustaría que tú nos pudieras ampliar un poco a qué se refiere, porque digo, yo creo que aquí todos lo podemos comprender, pero muchas veces nuestros otros espectadores no lo saben y sería interesante eh, escucharte. Gracias. dale, gracias Sofía. Bueno, vamos al origen del término liberación animal total. Yo en general no lo suelo utilizar, no porque por ahí no me convenza, sino por al lugar que donde yo quiero ir. Eh, o sea, esto lo hizo un teórico, ¿no? Stevens, si me estoy confundiendo ahora lo busco, pero es así, que él hablaba de que, bueno, porque él tiene un tinte más autonomista, anarquista, de que la sociedad tiene que ser libre en su amplitud, todas las personas deben ser libres, ¿no? Entonces no va a haber una liberación animal hasta que no esté liberada la tierra sin fronteras, las personas no tengan religiones, ¿no? De ahí viene un poco liberación animal total. Entonces, yo prefiero utilizar esta idea, ¿no? Como un cambio profundo, radical, revolucionario, en realidad, más que liberación animal total. ¿Por qué digo esto? Porque si hablamos de un veganismo universal es una cosa, pero acá estamos hablando de que es multi y es diverso. Entonces, esa liberación animal, liberación humana, liberación de la tierra, se puede, a ver, simplificar tal vez, pero puede terminar en una reducción. Bueno, es la liberación animal total, pero no estamos incluyendo todas esas diversidades. Entonces, con un cambio revolucionario, antiespecista, lo que hacemos es dar chance a esas diversidades y esas diferencias de cómo llevarían a la visión de la liberación de los demás animales de una forma organizada. Entonces tenemos que dejar lugar a eso también, porque recuerden que hay veganas negras, hay veganas asiáticas, hay mujeres antiespecistas lesbianas, hay antiespecistas trans, hay chicos cis, o sea, y son veganos, ¿no? Estamos hablando de como movimiento que buscan la liberación. Entonces, y también hay musulmanas, como estuvo hablando con la doctora Leila. Entonces, si queremos incluir en ese cambio profundo, creo que es más asertivo hablar de un cambio revolucionario que tiene que ver con este tipo de antiespecismo. Justamente por eso, porque la definición de esa liberación animal total fue acuñada desde un marco más liberal. Ese sería el punto. Si lo leemos así a primera vista, liberación animal total suena genial, ¿no? Porque estamos diciendo libre la tierra, sin fronteras, libres todos los animales, pero no entraría, por ejemplo, el movimiento indígena en una liberación animal total, porque en esa consideración
es desde una mirada blanca, si se quiere, todavía. Ese es el problema, ¿no? Puede ser como algo muy técnico, tal vez, pero está en debate, ¿no? Porque primero está la liberación animal y humana, lo habrán escuchado, ¿no? Muchas personas piden por la liberación animal y humana, pero dicen, no, no, vamos por la liberación animal total. Entonces yo me encontré en esos debates y llegué a esta información. También yo me lo replanteé, no, claro, yo quiero esto, voy por este lado, entonces me queda corto pedir liberación animal total si en realidad lo que buscamos es un cambio revolucionario, ¿no? Entonces creo que los movimientos antiespecistas piden por fin de toda dominación y explotación y deben pedir también por esto, ¿no? Por un cambio revolucionario más que una reforma. Ahora, en estas tácticas tenemos estas reformas y tenemos que entender también cómo funcionan esos cambios en diferentes sociedades, ¿no? Volvemos a lo mismo, siempre tocamos si es ético, político, es económico. No nos debemos olvidar de eso. Entonces, puede sonar muy lindo a veces. Entonces, en mi crítica, en mi cuestionamiento, yo no diría que no sería malo hablar de liberación animal total, pero no sé si sería la más profunda hablar de liberación animal total porque queremos mucho más que eso todavía, ¿no? Bueno, eso es lo que tengo para compartir. Ahora les voy a buscar bien el nombre de la persona porque no es Stevens, pero va por ahí. Tenía la palabra Jess. Bueno, muchísimas gracias, Nahue. Me ha parecido muy importante este taller. Concuerdo bastante con que el cambio es evidentemente estructural, es el cambio de un sistema, ¿no? Radical. Pero luego viene mi pregunta, ¿no? ¿Cómo llevamos a la acción cada uno de los puntos que me ha parecido muy importante? Y creo que un primer paso inmediato sería la de visibilización, ¿no? O sea, llegar a más personas y la organización evidentemente es fundamental. Y también siento que actuar por todo lado me parece importante, porque a veces pienso que hay muchas cosas por hacer, pero de repente no alcanza, ¿no? No alcanza el tiempo porque ya estamos ingresando incluso a una sexta extensión masiva provocada evidentemente por todo este sistema y es actuar ya y por todo lado, ¿no? Y que es fundamental igual la parte de la educación. Y hay algunas experiencias que también les quiero compartir, por ejemplo, acá en Bolivia. Hace algunos años en Cochabamba, que es un departamento, bueno, se ha podido transformar lo que era un matadero a un lugar de arte. Me ha parecido un ejemplo muy alucinante que es posible que se puedan transformar este tipo de espacios que eran de explotación animal y todo lo que conlleva a espacios radicales de transformación. Hay un lugar que se llama Martadero, que queda justamente en Cochabamba, que actualmente ya se dedica a la parte de arte, pero en temas de concientización. Recientemente, el anterior mes, igual estaban con el tema de Palestina y todo esto, ¿no? Entonces, sí, son espacios muy importantes que se pueden generar. Y también otro punto que has mencionado y que me parecía fundamental era el tema económico. Por ejemplo, acá en Bolivia, más del 85% de la economía es informal, eso que implica que las personas no tienen una fuente de empleo y es por eso que se encuentran incluso trabajando en mataderos o este tema igual del veganismo popular, ¿no? Entonces, cambiar estructuralmente todo esto me parece fundamental. Y tal vez como propuesta algunas acciones es, como mencionaba, la de visibilización, la organización que me parece fundamental, pero que no sea aislada. Este tipo de espacios me parece muy importante porque nos permite articularnos entre diversos países y ver, profundizar que, por ejemplo, los problemas no son aislados, sino es algo estructural y por tanto las soluciones también tienen que ser articuladas, ¿no? En este caso a nivel de Latinoamérica. Y también has mencionado en algún punto el tema de los activistas que han sido encarcelados. Lamentablemente es algo que está muy evidente y por tanto lo que yo propongo es hacer como una lista de activistas en el mundo, pero también en Latinoamérica, que han sido eh,
desde amedrentados, ¿no? Amedrentados, encarcelados. Yo acá, por ejemplo, en Bolivia sí he tenido bastante de eso, pero más bien no ha sido como algo em, muy radical pero me imagino que en otros países es más el amedrentamiento, ¿no? Entonces, tal vez lo que yo puedo sugerir es hacer como una lista de estas personas para primero uno informarnos, incluso entre activistas, ¿no? Porque un activista de un país, digamos, no conoce muy bien lo que está pasando en otro país, y lo cual me parece fundamental entendernos, ¿no? Y articular nuestras luchas, por tanto, también. Entonces, y por supuesto, el boicot a estas empresas e industrias que, sobre todo transnacionales, que como tú bien decías, son los mismos que producen, en este caso granos, los mismos que tienen los mataderos más grandes a nivel mundial, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo visibilizar y hacer un boicot por ahí. Eso. Muchas gracias, no, me ha parecido alucinante todo el taller. Gracias a vos, Jess, siempre aportando, bueno, esto desde Bolivia, vuelvo a hacer hincapié en esto, es importante que desde más países siempre hagamos nuestros aportes, porque el programa que yo tomo como referencia lo hizo el colectivo de Alianza Marxista en Alemania, y lo primero que dice, usted tiene que tener un programa en cada lugar, y ese programa tiene que ser después conectado, es que es un poco lo que está diciendo vos. Nosotros solamente estamos tratando de poner en palabras, ¿no? Fíjense que no es algo dogmático, para empezar. Y eso marca mucho la diferencia con cualquier otro movimiento que se quiera organizar. Si vos ya vas con todo cocinado, y creo que va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo para poder trabajar en conjunto, ¿no? Eso hay que entenderlo así. No vamos a tener muchas, a veces, coincidencias en todo, pero si tenemos en muchas coincidencias, para poder trabajar tenemos que avanzar. Y esa es una forma que el movimiento antifascista tiene que aprender. Sí o sí, si quiere crecer o dejar de existir. Y el primer punto que decía era, ¿cómo hacemos para eso? Bueno, porque el primer debate era el movimiento vegano, antiespecista, por sobre todo de las personas que se consideran veganas, en su mayoría no hacen activismo, y las que hacen activismo, cuando se habla de politizar la causa animal, ponen el grito del cielo y dicen que esa no es la forma de presentar el veganismo. Ya tenemos ahí una dificultad. Otras personas que dicen que este camino da errado y que no sería. Después están las personas que van a decir, bueno, no existe un partido político, hay que hacerlo. Otras que van a decir, no, tenemos que ser parte de los partidos políticos. Bueno, y lleva a otros debates. ¿Por qué? Porque en las sociedades en general hay partidos políticos que buscan reformas nada más, no cambios profundos. Entonces, yo lo que digo que si vamos a estar en un partido, tiene que ser un partido que quiere transformar todo y sea revolucionario y que quiera terminar con el capitalismo para empezar y que incluya la causa antiespecista, si no, no tendría mucho sustento sumarse a eso. Y después están los grupos que dicen, como los grupos autonomistas, que dicen, no necesitamos el Estado, necesitamos organizarnos y generar ese cambio. Esa es otra vía, ¿no? Tenemos para analizar todo eso. Entonces, cuando pedís organizarnos, ahí ya te lleva ese debate. ¿Cómo, con quién y hacia dónde? Que ese es el debate que se tiene que generar dentro del movimiento antiespecista. ¿Está bien? Desorganizado sabemos que no va a ningún lado, y después tenemos mínimo esto que estoy presentando. Mínimo. Y algo más habías dicho de... Ah, sí. Y hay brevemente algunas listas de personas que están en prisión, pero no se conocen. Entonces creo que debería ser como parte de nuestros activismos, también como pedimos que se cierre un zoológico, bueno, tener más en claro sus nombres y presentarlos a la sociedad y pedir por la liberación de esas personas. Las más cercanas que tenemos en Latinoamérica son unos chicos en Chile, por el caso Susarón, y creo que no conocen muchos más. La verdad, es muy marginal. Si no, se habla de activistas en Europa en general. Pero bueno, sería una linda tarea para también tener en una sábana de reclamos. Había pedido la palabra Rebe, que ya está pronta. Buenas, ¿cómo andan, compas? ¿Se escucha bien? Buenísimo. Perfecto, Ale. Bueno, si no pude escuchar todo, pero sí me sumé a la última parte y, y algo que venimos trabajando mucho en el círculo con esta mirada de antiespecismo político, a mí en lo personal me ha revolucionado un montón la forma de
entender cómo hacer activismo, cómo comunicar la causa también. Y sin embargo, a pesar de que uno tiene más herramientas, la autenticidad siempre es muy importante. Y es algo en particular que en mi experiencia me he dado cuenta de que en otros espacios donde fueron los primeros en los que yo participé como activista, eh, estaba, digamos, esta modalidad más mainstream, que ahora lo puedo ver de esa forma, donde tal vez también les ha pasado, pero hay como formas de comunicar y como una estructura en la que uno pierde esa autenticidad porque la búsqueda o se persigue justamente es hacer un activismo de cierta forma que tiene que funcionar y que eso limita muchas veces al momento de poder justamente llegar a personas que posiblemente no conocen otra forma más allá de su estilo de vida especista, ¿no? Y cuando nos limitamos a comunicarnos solamente desde el juzgar a la moral del otro, nos encontramos con una pared, primero de resistencia del ego natural que tiene la persona, y por otro también entender de que, y esto lo estoy viviendo en lo personal también, de entender de que la moralidad es algo también muy subjetivo, digamos, esperar que las personas sean veganas solamente por la cuestión moral es algo súper idealista, porque la moralidad depende de un montón de cosas, de cuáles son los valores con los cuales se ha formado esa persona, en qué lugar ha crecido, el contexto personal que ha tenido. Entonces, hay muchas personas de que uno habla y le dice justamente de que los animales sufren y que sienten y que está mal maltratarlos y la persona ni siquiera se conmueve. Entonces, ¿cómo hacemos para transformar la realidad cuando apelamos solamente a eso, a la moralidad de las personas, que es una vía que se busca por parte del antiespecismo o del veganismo apolítico? Entonces, estas estrategias, bueno, tienen una mirada más realista cuando nosotros hablamos de un antiespecismo politizado que hace una mirada global, no solamente individual, es sumamente importante. Así que, bueno, gracias, Nahuel, porque estamos aprendiendo un montón en este espacio y también rompiendo un montón de paradigmas, y ese ejercicio es súper necesario. Dale, muchas gracias, Rebe. Ahí compartí un link, Sofía, sobre personas que están en prisión, entiendo. Cualquier cosa, pasarlos en los grupos de WhatsApp también, así después no se pierden. Y, y en línea con lo que están mencionando sobre programas y estrategias, también me hizo recordar de esto que una vez me había dicho una persona activista, no recuerdo bien cuál, pero me decía esto, que si la persona la tenés, la llamás, la convocás, haces reuniones, haces algún tipo de actividad, y no ven, y esto entre paréntesis, cambios profundos, se desmoraliza, dice, bueno, no, estoy acá y no consigo nada, ¿no? Que en otros movimientos, tal vez, a veces sí, a corto plazo, pueden ver cambios más profundos. Y hablando entonces de liberación animal, que es tan lejano según donde se encuentren, si esa persona no tiene todavía dentro una formación, no tiene herramientas, tiene un montón de inconvenientes para poder incluso sobrevivir, se le exige cierto rendimiento como activista, claramente la arruinás como persona y no va a querer hacer más nada en la vida. Y hay casos de personas que han pasado por ese nivel, sumándose a grupos, y lo han pasado mal, han tenido una experiencia horrible. Entonces, también es importante hacia adentro por qué tiene que estar organizado y tener una claridad en su programa, por esto mismo también. Si no estás pidiéndole a las personas que hagan algo que ni vos sabés qué es lo que está sucediendo y ni vos sabés cómo le interpela a la sociedad, ¿no? Entonces, hay estrategias que tal vez sean más de ir al choque o otras sean más receptivas, pero si son inteligentes, van a poder permanecer en la sociedad,
porque van a interpelar más o menos en la sociedad. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Acá en Argentina y en algunas partes del mundo se ha ingresado al predio donde había jineteadas, donde había eh, sometimiento a los caballos por sobre todo, y la reacción de los que estaban ahí fue violenta hacia los activistas. Una parte de la sociedad avaló eso, la parte más de la élite, pero en general las personas no les gustó que les haya pasado eso a las activistas que estaban ahí, ¿no? Pero fíjense, se conectaron más al sufrimiento de las personas golpeadas y no en sí por el reclamo a lo que iban, ¿se entiende? Queda también en segundo plano. Entonces, muchas veces pensando en esas acciones que tienen que ver, acciones directas, no pacíficas, también cómo le interpelan en la sociedad, en qué momento sí puede ser como disruptiva, decir, mirá, mostrar lo que sucedía, y cuando no pueden quedar estancadas y no seguir permeando a la sociedad para que la sociedad, si lo que se busca es que reflexionen. ¿Se entiende? Entonces, ojo con eso, porque hay grupos que hacen eso y no lo piensan así. En cambio, puede haber acciones directas que interpelen y hagan cambios profundos, sí, también las hay, y no tienen que ver con eso. Entonces, no es cuál área está mejor, cuál es la más acertada, no. Hay que evaluar todo. Y también están las otras organizaciones que van por el mal menor, que dicen no, que la idea es hablar con las empresas, hacerlas reconsiderar, porque si se venden bien y venden sus productos bien, como las gallinas no sufrieron tanto, o cumplen con las reglas, eso la gente va a decir que puede ser más moral, ¿no? Como van por el mal menor también. PETA, por ejemplo, da premios a empresas que cumplen con todos los requisitos de bienestar animal. Y le funciona a cierto tipo de la sociedad, que ahora va al supermercado y compra pollo agroecológico, dice, ¿no? Orgánico. Entonces, también para repensar esas estrategias que tienen que ver con el consumo. No vamos a tener la solución, ni por reformas, ni por acciones, entre comillas, las más directas, porque no funciona así la sociedad, nunca funcionó así. Ahora significa que todo cambio profundo a veces no tenga violencia, no, porque ya sabemos, los cambios más profundos muchas veces requieren cierto tipo de violencia para que se cambie, porque ya está violentado el sistema y el sistema es corrupto, ¿se entiende? Cuando fue la Revolución Francesa no fueron, hola, porfis, venimos a hacer la revolución, no. Bueno, entonces, yo lo que digo es que el antiespecismo tiene que ser más combativo. ¿Y cómo tiene que ser combativo? Primero con las ideas y después con propuestas. Sí, Gastón, tenés la palabra. No, que sobre lo que decías de la rural, por ejemplo, lo que pasó acá hace varios años, eso generó, creo, como una bola de nieve de un montón de debates en tele, que están varios videos que he visto yo buscando eso. Y eso también genera como un montón, creo, de desinformación y un montón de banalización y algo que no está bueno. Pero bueno, también eso siento que es como una consecuencia de eso que pasó, cobra como una supervisibilidad. Es como que por H o por B, digamos, por los tipos que están puteando y que lo sacaron a rebencazo, o por lo que sea, se habla del tema, y bueno, eso genera como una bola de nieve loca que vi bastante material, creo, sobre eso, subido, por ejemplo, sobre televisión y sobre eso. Después, por ejemplo, ya que dijiste lo de PETA, porque yo, por ejemplo, hago eso, compro shampoo que dice PETA. O sea, ¿qué onda eso? Porque, o qué shampoo podríamos usar, o qué. Porque yo veo varias cosas de esas de PETA y generalmente agarro esa, pero bueno, capaz que estoy siendo tremendo ingenuo. Ahí va, antes que se me olvide, el teórico de liberación animal total es Steven Bess, que yo decía otra cosa, Steven Bess. Sí, voy al punto que también tiene que ver un poco con toda la estrategia. Si hicimos tal revuelo, yo ese día estuve en la rural, pero yo no entré, pues yo estaba en la vereda y era un grupo que se había puesto de acuerdo a hacer eso. A mí no me invitaron, por ejemplo, yo me enteré cuando salieron, porque en la rural venimos ese año estando ahí y reclamando, ¿no?
no se pudo aprovechar bien esa acción disruptiva para direccionarla hacia nuestro lugar, pasó esto, la banalización. Después apareció uno que era un activista, pero después terminó hablando con el canal rural, haciéndose el jefe, pasó de todo y quedó y no se supo aprovechar. Esa acción, yo después estuve en una charla de un chico que se encarga de estudiar marketing, indicadores y consultoras y no sé qué, he demostrado cómo en el buscador la palabra veganismo había crecido exponencialmente un montón por esa acción, ¿no? Cosa que no había pasado por otras acciones. Entonces, si vamos a hacer una acción, pero después sabemos cuál es el próximo paso, sí, pero si vamos a hacer una acción y después va a ser la nada misma, pasa esto, ¿no? El sistema la direcciona para donde le va a convenir. Y después lo otro es parte del consumo. Si estás pagando un shampoo porque tiene el logo de cruelty free, que aprobado por PETA, pero te sale 10 veces más, no es buena opción, porque seguramente hay otras marcas que no salen eso por tener ese logo, porque eso también es parte de esa plataforma de consumo ético que termina siendo consumo eh, del bio-washing, porque tenés que tener esa cantidad de guita para comprar ese shampoo que consiguieron tener un logo que es parte de la trampa del mercado, poner un logo diferente a algo para cobrártelo más caro, porque tener un logo significa que tenés que pagar más plata. ¿Qué pasa con los alimentos orgánicos? Para tener el logo que es orgánico tienen que pagar mucha plata. Entonces termina sucediendo eso. Si yo, por querer comprar éticamente, tengo que pagar 10 veces más y no es ético, porque tengo que ser explotado 10 veces más, ¿entiendes? Entonces, siempre hay que pensar del lugar también de este animal que somos, si no termina siendo explotado para querer. Entonces, no se va a salvar ni uno ni otro, no va a cambiar la aguja. Pues eso es lo que sucede con ese tipo de consumo. En cambio, si estoy comprando el shampoo que está generando emprendimiento, bueno, sé que está un emprendimiento que se está rompiendo el alma y está vendiendo. Eso es, y hay un montón de, de ejemplos más que se da cuenta que no va a cambiar, porque hay otro también, ¿no? O se está intentando de que más productos digan que es vegano para darle claridad, y en realidad lo que tenemos que saber es de qué están hechos los ingredientes. Si tengo que pagar más porque tengo el logo vegano, no sería éticamente mi responsabilidad, ¿no? Eso es lo que tengo para decir sobre ese tipo de consumo. Y PETA lo hace, ¿no? PETA lo hace fuerte en diferentes campañas. Ha trabajado por eso y trabajado con celebridades, influencers. También tendría que ser todo un taller aparte de cómo los influencers están arruinando todo y, y no ayudan a cambios profundos, o por lo menos a hacerte repensar, ¿no? No sé si alguien más. Rebe volvió, dale, Rebe. Nos quedan 20 minutitos más. Dale. Sí, ahí lo que iba a comentar en relación a esto que tal vez una inquietud que tenés, Gastón, que a mí también me pasa en un montón de situaciones como de la vida práctica, porque capaz que justo uno viaja a algún lugar y tenés que comprar algo, vas a un súper y entre los 4 shampoos que tenés, porque la mayoría son de Unilever, que compro toda la estantería, hay uno que dice que es vegano, entonces bueno, uno se inclina a comprar ese que uno por lo menos tiene la seguridad de que no fue testeado, no tiene ingredientes. Entonces creo que en una función práctica puede ayudar mucho a eso, pero en la vida cotidiana también buscar esta posibilidad de encontrar, bueno, emprendedores, emprendedoras que puedan tener, digamos, que podamos generar una economía circular, popular, en el que uno pueda apostar también por esos emprendimientos, eh, y que, bueno, y uno pueda al mismo tiempo poder evitar comprar, digamos, estas grandes empresas de que se sacan productos que supuestamente son veganos o que son veganos efectivamente, pero simplemente como un lavado de cara y demás. Así que, bueno, lo ideal sería poder tener esta red de emprendedoras y emprendedores locales por cada región para, bueno, saber que son de confianza, que tienen buenos productos y que apostamos también por esa energía, esa economía circular. Claro, uno de los puntos del programa que tenemos que entender, vieron que en un momento hablaba, ¿no? Que la soberanía alimentaria,
y la producción agrícola tiene que ser por los trabajadores. Bueno, pero eso es con todo, con la cosmética también. ¿Por qué no peleamos por una industria hecha por los trabajadores éticamente y responsable? Porque en el consumo del emprendimiento que vamos a apoyar, sabemos que está en desventaja porque no lo pueden vender más barato, porque todo le cuesta más, porque sus productos no pueden estar en otras tiendas, ¿no? Entonces ya hay una desventaja inmensa, ¿no? Es el gigante contra los pequeñitos que resisten. Es una economía de resistencia que la que bancamos, pero tenemos que apuntar a tener empresas éticamente responsables que también hagan cosmética, que también hagan vestimenta, que también produzcan vegetales y alimentos éticamente. Ese tendría que ser nuestra brújula, nuestra hoja de ruta, no quedarnos con lo chiquito, que eso es lo que alimenta el sello vegano también, porque adentro de la lógica de consumo de la burguesía de Estados Unidos, eso se facilita un montón. Ellos son hiperconsumistas, todo sectorizado, todo fragmentizado, todo está hecho así. Entonces, eh, es un problema para el que vive en Latinoamérica que a veces no hay agua, pero en todos lados hay Coca-Cola. Imagínense, necesitamos agua y Coca-Cola se queda con todo el agua. Usa agua potable, no recicla. Entonces, a eso tenemos que apuntar y mientras tanto transicionamos con eso. Bueno, sí, de casualidad está este, elijo este, ¿no? Hacemos lo que podemos. Pero eso tiene que ser nuestra brújula, nuestra hoja de ruta. Cambiarlo todo siempre. Y de ahí vamos trabajando y haciendo todo lo que podemos. Como hablaba ayer en Bolivia, su demanda capaz que en el puesto número 1 hay otra cosa, en Colombia otra, en México otra, y así, ¿no? Por ejemplo, en México una batalla cultural para que vuelva el maíz originario, porque había todo transgénico, y en México se consume mucho maíz, de maíz se hacen más cosas. En Argentina es muy fuerte la industria láctea, bueno, no puede pasar de un día a la mañana la gente decir, bueno, sí, sabemos que con la quinoa no se puede, hay que hacer un trabajo de fuerte de concientización y enseñarles por qué se puede vivir con leche de quinoa, ¿no? Estoy poniendo ejemplos que tengan gran impacto y que debemos pensar de acá a 2030 porque todo se va acelerando, se va haciendo un oligopolio y mientras tanto hacemos lo que podemos. Comés vegano lo que podés, te vestís como podés, dormís como podés y vivís como podés. Entonces, a esa persona, a ese sujeto, ¿le vamos a pedir que sea activista 24/7 y sea un éxito? Esas serán las preguntas que tenemos. Entonces, para no caer en ese tipo de pensamiento, que es el pensamiento más colonizador, tenemos que buscar nuestra forma de resistencia, de organización desde estos lugares y construirlos, porque no va a suceder. La revolución se construye, los cambios se construyen, no son azarosos, ¿no? Como lo decía, lo contaba acá Jess también. Estamos hablando entre todas las personas que están acá, en Bolivia tienen que hacer sus propias charlas, en México también, etcétera, etcétera. No va a avanzar. Y no, los programas son eso, son unas boletas con ideas motivacionales y caer en la propaganda. Y así estamos, y solo es propaganda. Dale, Rebe. Sí, coincido también. Y iba a consultar porque a mí en lo personal es como que siento de que me gustaría, o siento que es necesario más que me gustaría, poder como llevarle la parte de complemento a lo teórico, lo práctico, de rescatar animales y demás. Y siento de que entiendo que por toda la persecución y ahora que estoy como adentrándome a estudiar y conocer, digamos, más casos de persecución política y de encarcelamiento de muchos activistas que rescatan animales, entiendo de que hay como una protección y que no hay tanta información accesible de cómo hacerlo. Pero al mismo tiempo, como que busco, he escrito a organizaciones acá en Córdoba, en los grupos de activismo presenciales también lo he planteado, y es como que hay uno, como que no encuentro, digamos, como guías y demás para poder decir, bueno, a ver qué tengo que tener en consideración si quiero, si me meto a un lugar, como, ¿me entendés? Como esas cosas. eh, para llegar, digamos, el activismo también
a casos prácticos de liberar animales. Porque también hay que pensar qué hacer después con ese animal, porque no es solamente sacarlo a un montón de pollitos de una granja, con todo lo que eso significa, sino también a dónde los llevas después, a qué santuarios, cómo protegerlos para que no los vuelvan a llevar de nuevo a sus secuestradores o a sus asesinos. Entonces, bueno, eso. Si hay personas que tengan como información, la verdad que me interesa. Ahí levantó la mano Sofía. Bueno, también nos lleva a otro debate, porque si todos los santuarios y refugios son hechos solo por activistas de forma independiente y privada, no da abasto. Necesitas recursos. ¿Cómo saber hacerlo? Asesoría de abogados. Por eso son muy grupos muy pequeños los que consiguen lograrlo, porque está hecho de esta forma. Entonces, si vamos a armar grupos de rescate, bueno, ¿quién los organiza? ¿Cómo? ¿Con qué recursos? Eso se puede mejorar, claramente que sí. Y recuerden que para la ley los animales son cosas. Entonces, si vos vas a un lugar, estarías robando a un propietario una cosa. Entonces, sí o sí está metido la cuestión jurídica. Nosotros llamamos, estamos liberándolo, rescatándolo, pero bueno, para el sistema es robo. Y el robo eh, es fácilmente escarcelable. Bueno, hay un montón de cosas que llevan. Entonces es mejor organizarlo. Lo que sucede a veces es que ya hay asociaciones que están organizadas, que trabajan con la policía, y entonces la policía dice, bueno, vamos a hacer un allanamiento, esa es una palabra, donde hay 500 vacas hechas perchas, les avisan, hacen el allanamiento en conjunto, y de esos refugios se llevan los animales, ¿no? Esa sería una forma coordinada trabajando con una institución como la policía. Después están los grupos que son por fuera, ¿no? Que dicen, bueno, voy a hacer tal acción, a liberar tal cosa y listo, ¿no? Y eso requiere otro tipo de organización y recursos. Y sí, hay de todo, pero bueno, hay que pensar eso para empezar. Sofía. Sí, gracias, Nahuel. Aquí en México nos hemos enfrentado con algunas situaciones específicas sobre lo que es la liberación de otros animales. No solamente aquellos que están siendo apoyados en situación vulnerable en la calle, sino animales que han sido liberados de los rastros o de, bueno, los rastros son los mataderos o de algunos otros centros de explotación, ¿no? Muchas veces se hacen estas liberaciones sin considerar que los recursos necesarios para que ese animal tenga una vida plena, una vida donde pueda desarrollarse su vida por sí mismo y no pase de una situación de violencia especista a una situación de pues que también no tenga un espacio suficiente, no tenga la alimentación adecuada. Y de hecho, algunos santuarios antiespecistas, aquí utilizamos el término santuarios antiespecistas porque los explotadores también están utilizando el término santuarios para referirse a esos sitios, ¿no? No les quieren llamar zoológicos, hay un zoológico que ahora se dice santuario, pero no lo es. Entonces, bueno, algunos santuarios antiespecistas han hablado sobre este tema específicamente porque hay rescates, dejan a los animales en los santuarios y posteriormente se olvidan de ellos. Entonces tiene que haber, no solamente es una manutención, que es algo que debemos también tomar en cuenta, no solamente con los animales considerados de granja que son liberados, sino también con animales como perros, gatos, tortugas, otros. O sea, tenemos que ver que el movimiento también tenga que tener esta conciencia de formación y de aprendizaje para que estos animales tengan vidas plenas, ¿no? Entonces sí es todo un tema, pero aquí, bueno, los compañeros que están a cargo de santuarios de animales están siendo muy, muy conscientes de ello, han dado charlas sobre ello precisamente por lo que implica estas liberaciones. Y también
Bueno, pues que sea es un compromiso de muchos años, ¿no? Una vaca, un caballo viven más de 30 años, entonces es algo que tenemos o que se tiene que hacer conciencia dentro del movimiento. Creo que también otra circunstancia es el entorno en donde nos encontramos y los países en donde se hacen estas liberaciones, ¿no? Se puede ver que en otros países del norte global tienen muchísimo más apoyo económico por parte de organizaciones y en México al menos no hay este mismo apoyo económico de estas organizaciones del norte global. Entonces sí hay un esfuerzo mucho mayor, como decía Nahuel. No solamente es una cuestión privada, ¿no? De que alguien diga vamos a hacer un santuario, sino que en comunidad, ¿no? En comunidad se pueda sostener estos espacios. Gracias. Gracias, Sofía. Bueno, estamos terminando. No sé si alguien tenía alguna pregunta, alguna consulta o quería hacer algún aporte sobre lo de hoy. Esto va a estar subido al canal de YouTube. Si no se suscribieron, les recomiendo que lo hagan. Sí, Rebe. Yo un último aporte. No sé si tal vez está pensado, ya se ha hecho también dentro del círculo, pero creo que un caso interesante para poder abordar como para ver cómo se dio anteriormente, digamos, la liberación bueno, liberación entre comillas, ¿no? Porque muchas comunidades, muchas personas siguen siendo esclavizadas, pero por ejemplo de la esclavitud de la comunidad negra, cómo se dio, porque después yo me puse a leer porque me surgió la duda de cómo es que el mundo de pronto dejó de tener esclavos, entre comillas, y me di cuenta de que no fue porque todo el mundo dijo, ah, sí está mal, sino que fueron por intereses liberales y demás. Pero digo, bueno, pensar que en cierto grado ya hubo esa gran conquista a nivel de derechos. Entonces, bueno, reflexionar cómo se dio eso históricamente, qué fue lo que pasó y ver cuáles fueron los puntos importantes que llevaron a que finalmente, bueno, hubiese un cambio de leyes, un cambio de visión y un cambio de paradigma, también para tomarlo como referencia de cómo abolir también y liberar a los demás animales y los demás seres que coexistimos también. Entonces, bueno, me parecía algo interesante para considerar. Dale, gracias. Así, en esos términos, como lo estás diciendo vos, no creo que hemos hecho. Sí creo que en diferentes actividades se ha abordado y se ha llegado un poco a eso, a poner sobre la mesa de cómo funciona el sistema de dominación, el sistema de explotación, porque esto nos lleva a hablar de capitalismo e imperialismo, que es como la fase superior del capitalismo, colonización, ¿no? Porque hablar de esclavitud de personas, sean de África o de Asia, tenemos que hablar de esos sistemas de explotación y dominación. ¿Y cuál es el rol del capitalismo? Y cuando hablamos de entre comillas qué, porque nos va a llevar a la nueva esclavitud actual, incluso tendríamos que empezar a hablar también de tecnofeudalismo, que sería entre comillas un nuevo concepto para comprender cómo funciona el sistema de explotación hoy de la humanidad. Imagínense si tenemos tela para cortar, porque para el sistema los animales son propiedades, nosotros estamos diciendo que no son cosas, pero tenemos que avanzar y cuestionar el sistema de propiedad que es capitalista. Por eso el antiespecismo, si no tiene una base anticapitalista, es maquillaje. Estamos pidiendo una idea abstracta. No alcanza con decir que son cosas. Hay que cuestionar la idea y por qué fueron reificados los demás animales. Entonces nos hace ver un proceso histórico, sociocultural, etcétera, etcétera. Recomiendo, si no han leído, pueden leer o leer el libro de APH que ella hace en todos sus materiales, ¿no? El racismo como brujería zoológica, un repaso un poquito más también sobre esto que estabas nombrando vos, pero tenemos ahí una buena propuesta para trabajar y por qué ella como activista
vegana, negra y antirracista sigue diciendo de que es prácticamente la misma explotación que sufren los animales que sufrió eh, las personas afro, ¿no? Mega interesante y bueno, hay más de- del marco teórico, ¿no? Y ya que estamos hablando de esto, bueno, cerrando, dejamos un saludo en memoria de Assata Shakur, que acaba de fallecer, una activista antirracista, que estaba refugiada en Cuba porque tuvo que justamente irse del sistema supremacista blanco en Estados Unidos. Fíjense cómo resistió, que el día de hoy se sigue nombrando y muchas activistas la tenían entre sus referencias, ¿no? Bueno, y ya que está en esa misma línea, seguramente tendremos algún material para leer de Angela Davis, que ella es una activista antirracista, negra, mujer, que también se hizo vegana y ella dice, yo hablaba poco de veganismo y me di cuenta que no estaba tan bueno, ¿no? Estamos viendo que estas personas que fueron más referencia en años anteriores, que nos precedieron, las cuestiones animales se interpela y estas que están viniendo está haciendo, se le está haciendo cuerpo. Así que bueno, hasta acá llegamos hoy. Gracias una vez más. Esto lo vamos a subir al canal de YouTube. Importante que después lo puedan compartir y vamos a hacer más material. Y bueno, el martes ya comenzamos el ciclo de lectura y va a haber otras actividades más. Ciclo de estudios antiespecistas en YouTube. Y por favor, compártanlo así más personas se suscriben. Les envío un abrazo fraternal a todos, todas y todos. Nos vemos próximamente. Gracias.